recuerdo mi niñez, en ese momento yo sentía que algo no estaba bien. O sea, veía cómo se desarrollaban las situaciones, la vida cotidiana, mi familia, el barrio, las personas, y yo era chiquito, pero sentía algo no está bien, acá algo falta. Y me sentía raro porque no veía que a los otros le pasasen lo mismo. O sea, los otros estaban haciendo su vida, pero parecía, por lo menos para mí a esa edad, parecía que no se preguntaban mucho, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta de que sí realmente algo faltaba, ¿no? Y, y me sentía extraño, raro y solo. Pero de alguna forma, con miedo, empecé a poder confiar un poco en eso que sentía que faltaba y a escucharme un poco con respecto a qué necesitaba, ¿no? Con respecto a eso. Y por ejemplo, de chiquito empecé a sentarme en el patio de mi casa, a mirar el cielo, a mirar las nubes, los árboles, el techo de las fábricas que se veían, 1 hora, hasta 4 horas. Mis padres me veían y les parecía algo muy raro, no era común. Yo también sabía que era raro, pero fue empezar a confiar en mí más allá de lo que debería o tendría que ser. Y creo que a partir de ahí, y una vez que fui creciendo y no me sentí tan indefenso por ser chico, comencé a buscar y quizás en la música o en la lectura fue en donde encontré esos lugares en donde podía conectarme con eso que veía diferente, ¿no? Empecé, hasta que en un momento descubrí el budismo zen y en la espiritualidad pude encontrar eso que yo veía que faltaba. Pude ver que había otros que ya habían encontrado eso y que en la historia eso existía. Eso me dio un gran alivio porque yo al ser chico y no tener referencia de nada con respecto a eso que sentía, me sentía como que yo estaba equivocado. Bueno, el descubrir eso y después empezar a hacer un camino, a partir de ahí fui creciendo, fui encontrando trabajos psicológicos, trabajos espirituales, tuve 25 años haciendo ese tipo de trabajo y creciendo y teniendo experiencias y dándome cuenta de que lo que me decían que tenía que ser o lo que nos dicen que tenemos que ser no es totalmente lo que somos y que cuando buscamos realmente eso que somos más allá de lo consensual, realmente es cuando podemos llenar ese vacío que sentimos. Porque si seguimos buscando afuera en los valores de lo que tendríamos que ser, el vacío no se va más y terminamos sufriendo por siempre. Entonces ahí fue que descubrí cuál era el lugar verdadero a donde encontrar eso que me hacía sufrir tanto y ese vacío que no veía cómo transitarlo, cómo era una desesperación y una incertidumbre y un no saber para dónde ir, ¿no? Hasta que encontré el camino del trabajo psicológico espiritual. Bueno, después de este largo recorrido y de haber tenido un montón de experiencias y haber trabajado con muchos maestros y con muchas psicologías, llegó un momento en el cual sentí que ya podía compartir todo este camino para ayudar a esos que, como yo en ese momento, estaban desesperados, angustiados, con miedo, viendo que les faltaba algo y que no sabían qué era, ¿no? Y muchos que empezaron el camino y el recorrido, ¿no? Y porque es un recorrido que si lo haces con un buen mapa, es mucho mejor, es mucho más suave, mucho más tierno, mucho más amoroso y menos sombrío. Entonces este libro, Iluminación 100% garantizada, lo que trae es el mapa de cómo transitar ese camino, el mapa no solamente mío, sino de todos los maestros que aprendí sobre cómo hacerlo, ¿no? Porque hoy la psicología por su cuenta o la espiritualidad por su cuenta no alcanzan para una integración. Tiene que haber una integración entre psicología y espiritualidad, que es lo que
yo ofrezco y muchos otros maestros ofrecen hoy en día, y creo que es el trabajo más integral para cualquier persona que quiera salir de ese sufrimiento. En este libro yo cuento un poco mi historia para mostrar un espejo de lo que te puede estar sucediendo a ti en este momento, y también un montón de prácticas y enseñanzas que sirven para comprender y salir de esos lugares en donde nos quedamos estancados, en donde sentimos que no podemos, que no servimos, todas esas condenas que aprendimos por creer que no había una salida. Y la salida está, la salida es posible. Con un trabajo honesto y comprometido, uno puede despertar gradualmente. Cada vez que te das cuenta de una barrera que te impide ser libre, cada vez que haces el trabajo para atravesarla, te iluminas un poco más. Entonces, esa es la iluminación 100% garantizada que ofrezco. Si haces un trabajo perseverante, honesto y sostenido, algo va a cambiar. Y con el tiempo, eso es un despertar. Eso es una iluminación. Eso es lo que puedo asegurarte que te puedo dar con esta enseñanza y con este libro. El resto depende de ti, depende de que lo pongas en acción, de que lo leas con el anhelo de querer cambiar. Durante muchos años traté de llenar ese vacío interior corriendo, distrayéndome. Estaba como loco yendo para todos lados, pero la única forma fue cuando me pude parar, pude dejar de buscar de esa forma tan ansiosa, desesperada, creyendo que si seguía en esa corrida iba a encontrar lo que me calme, y era mentira, era todo lo contrario. No tenía que buscar ni ir a ningún lado, tenía que pararme y mirarme y quedarme tranquilo un rato y mirar hacia adentro. Cuando hice eso y me pude quedar con todo el miedo y las ganas de salir corriendo nuevamente que tenía, pero algo en mí me decía que la única forma era bancarme ese miedo y quedarme ahí. Y cuando hice eso, cuando empecé a encontrar el trabajo interior para poder hacer eso poco a poco, eso fue lo que verdaderamente me dio un espacio de confianza y de amor y de conciencia, de poder dejar de sentir ese vacío, esa falta desesperante. O sea, la falta y el vacío se alimentaban de la ansiedad, del miedo y del correr. Cuando dejé de correr y pude frenar, lo dejé de alimentar y empecé a alimentarme a mí, a mí de verdad. Y eso fue lo que realmente me salvó. O sea, me salvó el parar, el quedarme, el hacer el trabajo interior. Y bueno, todo este camino que recorrí y lo que aprendí para poder llegar a este lugar es lo que plasmé en este libro y lo que te quiero ofrecer, porque sé que te va a ayudar, sé que es algo que te va a marcar el camino. Y yo espero de todo corazón que te ayude a encontrar ese espacio en vos mismo, como a mí me ayudaron otros libros y otros maestros. Yo confío en que eso puede suceder.